Acompáñenme orando de favor. Padre Celestial, eres bueno, bendito seas, Señor, bendecimos tu nombre. Padre, queremos sinceramente agradecerte y pedirte, Señor, tu consuelo en cada una de las tribulaciones que estemos pasando, en cada una de las situaciones, problemas, conflictos, necesidades, Señor. Queremos pedirte tu gracia, tu favor, tu asistencia, poder entender tu palabra, tu sabiduría a causa de la situación que estemos pasando cada quien. Te pedimos el socorro y la salida, que tú nos exaltes cuando sea el tiempo, Señor. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, pues estamos en esta serie de Primera de Pedro y pues además de ser bendecidos en los primeros capítulos con estas doctrinas fundamentales que nos habla el libro de Pedro, vemos que nos habló sobre doctrinas como la santificación, como el nuevo nacimiento, nuestra identidad cristiana, y estamos entendiendo el libro de Primera de Pedro desde un contexto de la persecución a la iglesia, donde sabemos que los primeros siglos fueron de persecución, y en este contexto ya estaba la persecución, estaba el tiempo de Nerón. Entonces era una persecución muy fuerte, muy tremenda, ¿no? Porque la vida cristiana no es una promesa de comodidad, sino es un llamado a ser fieles. O sea, no es la promesa de que todo te va a ir bien, es una promesa de que Dios está contigo, a pesar de que en la vida de José el soñador se presentaron muchos tropiezos, cárceles, sufrimiento, la lucha que él enfrentó a lo largo de su vida. La Biblia dice Dios estaba con él. O sea, cuando tú sufres no significa que Dios no esté contigo. Al contrario, hoy vamos a aprender unos principios sobre el sufrimiento muy tremendos que nos van a consolar en esta mañana. Entonces vemos que los creyentes a los que Pedro les escribe están enfrentando este rechazo social, la persecución, el sufrimiento. Y Pedro nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero no debe ser un obstáculo. Al contrario, es una forma que Dios va a usar el sufrimiento para perfeccionarnos, para aumentarnos espiritualmente y prepararnos para su gloria. En ese contexto del sufrimiento, hemos estado estudiando la primera parte del capítulo 4 y continuamos en el verso 12 del capítulo 4. Y sigue diciendo: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. O sea, un cristiano no debe de sorprenderse cuando sufre. Yo sé que yo conozco algunas de sus situaciones que están pasando, y yo sé que podemos estar pasando por diferentes situaciones, cada quien, que nos causan sufrimiento. Unos con la pareja, otros con la familia, otros con situaciones de enfermedad, o que han venido un pariente enfermo, por ejemplo. Y ya desde el verso 1 del capítulo 4 nos decía que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Es decir, si Cristo padeció por ti, sufrió por ti, ¿tú qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Sufrirías también por causa del Señor, sí o no? ¿Estás listo? O sea, ¿lo entenderías? ¿Lo vivirías? O sea, sufrir por causa del Señor. Pero ¿qué pasa cuando sufrimos? Pues nos desalentamos, nos desanimamos, no queremos continuar a veces con nuestra fidelidad a Dios. Y por eso no debe de sorprendernos. Cuando estés en una prueba, no debe de sorprenderte. Al contrario, la Biblia habla de participar del gozo. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, verso del 1 al 2, habla de que tengamos sumo gozo. No medio estoy contento, como que quiero hacerle un poquito así de quererme poner contento. No, dice de un sumo gozo. O sea, un pleno contentamiento, y lo vamos a entender por qué en este capítulo. Santiago 1, verso 2 específicamente, habla de tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué?
paciencia. O sea, eso nos va a aumentar en nuestro carácter como personas que confiamos en Dios y personas que estamos creciendo en el Señor. Entonces, vemos que las persecuciones, como estaban en vigencia en esa época, Pedro les está escribiendo para que tengan la actitud correcta. Y no solamente con respecto a las persecuciones, sino de todo el testimonio que es necesario dar. O sea, cuando un cristiano enfrenta una situación, otros lo van a ver. Y cómo enfrenta sus dificultades es una forma de predicar a los incrédulos, a los que te conocen, a los que están sabiendo tu situación. Y eso habla de una luz brillante, porque enfrentas de diferente manera. Estamos acostumbrados a pensar que Dios va a hacer un milagro en cada situación que pasemos. Pero aunque Dios no haga el milagro, ¿qué vas a hacer tú? Porque si Dios te va a trabajar y te va a probar, entonces a lo mejor no va a ser un milagro, pero ¿cuál va a ser tu actitud? Pues es importante cómo reflejamos la luz de Cristo, nuestro carácter en medio del sufrimiento. Por ejemplo, cuando Cristo sufrió, Dios no le evitó el sufrimiento. Sufre y eso nos dio mucha luz a nosotros, que tocó nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él, cuando sufrió, Él no maldijo. Él tuvo una actitud como de un cordero, manso. ¿Y qué pasó? Entonces ese carácter nos toca a nosotros los cristianos, y toca a muchos que el mensaje les llega de cómo Él enfrentó su sufrimiento. Debemos de entender entonces cómo enfrentamos el sufrimiento y cómo nos llama a ser fieles en medio de las situaciones y ser una luz para los demás, para que esto toque corazones. Vemos que las pruebas que tenían en ese fuego de prueba delante de toda la sociedad eran menosprecio, ofensas, burlas, abusos, sufrimientos, y a muchos de ellos eran confrontados a que adoraran ciertas imágenes o la imagen del emperador o otros dioses, y los edictos de Roma eran que cualquiera que no lo hiciera, pues entonces podía ser enjuiciado, muerto, torturado en cárceles. Y todo esto, hermanos, no debe crear confusión en nosotros o desánimo cuando enfrentemos pruebas, porque son parte del plan de Dios. Y vemos que el propósito de las pruebas es la madurez, la paciencia, el perfeccionamiento, el carácter, el testimonio, ser luz. Hay muchos propósitos que se cumplen cuando sufrimos. Por eso Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario. ¿Sabe cómo Dios usa estas situaciones como una herramienta para perfeccionarnos, para madurarnos, para ejercitarnos? Y ahora yo te pregunto que tú enfoques esos tropiezos que tú has tenido, esas luchas, esas tribulaciones, y las enfoques y las encauces a un propósito mayor en Cristo. Es necesario que vengan los tropiezos, dice, pero hay de aquel de quien vienen. O sea, que también nosotros no seamos piedra de tropiezo para las personas. Y ahí es donde dice el verso 13, sino gozaos. O sea, a la hora de sufrir, Dios nos invita a gozarnos, igual que lo hizo Santiago. O sea, es en verdad uno de los propósitos, que si sufres, te goces. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos sinceramente, no levanten la mano, cuántos sinceramente se han gozado en medio de sus pruebas? ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos han experimentado ese gozo? Si he sufrido, he batallado, he pasado por esas tribulaciones, pero ¿sabes qué? Me he gozado. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, mira, si tú participas del sufrimiento en Cristo, no te preocupes, o sea, la gloria que viene será tan grande que va a borrar todo indicio de sufrimiento. O sea, la gloria que cuando nosotros estemos en la gloria de Dios,
vamos a decir, hubiera sufrido más, o sea, o a lo menos con más disposición o con más aceptación en medio de las pruebas, o con una mejor actitud hubiera enfrentado mis tribulaciones, porque aquellos que participamos de los sufrimientos de Cristo podemos estar con una esperanza de que vamos a gozarnos en su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que nos manda a gozarnos en tribulación. O sea, primeramente Dios espera gozo en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Y para que eso se produzca, pues necesitamos estar en cierto crecimiento, en cierto entendimiento, de poder llegar a gozarnos en medio de las pruebas. Y vemos que nos manda a gozarnos en medio de tribulación, rechazo de la gente. El ser cristiano es de seguro un hecho que la gente a tu alrededor te va a menospreciar, te va a atacar, te va a rechazar. En otros países hasta matar. Y nos manda a gozarnos por dos razones. Primeramente, dos razones. Vean, la primera es el hecho de participar de los padecimientos de Cristo. Es decir, para un cristiano, para los primeros cristianos, era todo un honor morir por Cristo. O sea, aquellos que sirvieron y siguieron a Jesús y que entendían el concepto de Señor. Porque antes había un contexto de señores, de amos y de esclavitud. Y la gente era capaz de, al ver a un señor honorable, ir y ofrecerle su vida como esclavo para servir a ese amo honorable, porque sabía que con ese amo tendría protección, seguridad, cuidado y no andaba no andar a la deriva. Y vemos que el hecho de servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Señor, el amo del universo, debe ser para nosotros una dicha. Para los primeros cristianos lo era. Dice la Biblia que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por su nombre. O sea que cuando se sufre por causa del Señor, porque eres cristiano, porque la gente te ataca, porque estás teniendo tus pruebas, tus luchas, y como cristiano tú enfrentas con gozo las situaciones, eso nos habla de que para ti es un honor sufrir por Él. Y es importante esto, o sea, el entender la dicha y el honor que hay de sufrir por causa de su nombre. Y el segundo aspecto, si ustedes lo ven en el texto, dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. O sea, el segundo aspecto por el que debemos de gozarnos es la esperanza que tenemos del regreso de Jesús. Es decir, que la esperanza es uno de los pilares de la vida cristiana. Poco se habla de la esperanza, pero la esperanza son de esos pilares junto con el amor y la fe. La Biblia habla de estos pasajes en la Biblia donde menciona a los tres pilares juntos: amor, fe y esperanza. Y de ahí parte todos los demás principios. Todos los demás principios cristianos parten de esos tres puntos: del amor, de la fe y de la esperanza. Son como una triada de aspectos que a nosotros sostienen nuestro compromiso con Dios. Y la esperanza, imagínense, el amor, pues tú amas a Dios, el amor de Dios ha sido derramado. La fe, tú confías en la obra del Señor, sabes que Dios está obrando, que está trabajando. Pero la esperanza tiene que ver con el futuro, es como una fe hacia el futuro, es del griego elpis, que significa esperar con anhelo. O sea, hay un anhelo de lo que viene, del reino de Dios, de la venida de Jesús, de llegar a estar en la presencia gloriosa de Dios. Hay algo, hermanos, que es lo más grande de todo lo que existe, es la gloria de Dios. En la gloria de Dios hay plenitud de gozo. En la gloria de Dios debe ser nuestra más grande anhelo. Por supuesto, hay un reino, hay una morada que Dios está preparando, un lugar para heredar, un reino que heredar, muchas cosas gloriosas que Cristo nos da. Pero lo más glorioso es su presencia, porque en su presencia, hermanos, ahí está la plenitud
en todo. Y cuando estemos en ese día, Dios por eso va a preparar un cuerpo para estar en su presencia. Porque vamos a tener un cuerpo como el de Jesús, la Biblia lo dice. La Biblia enseña que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo podremos estar ante la presencia de Dios. Muchas personas piensan que, a ver, ¿por qué Dios no se me aparece? Ahí están los ateos reclamando a Dios. Que ¿por qué Dios no se me aparece? El día que se les aparezca, hasta ahí llegaron, quedan fulminados, muertos. Porque nadie puede ver a Dios y vivir en la presencia plena de Dios. Entonces, por eso vemos que en este sentido Dios prepara un cuerpo para poder habitar con Él. Y vemos que la esperanza es ese anhelo, ese gusto, ese deseo de estar con Él, esa expectación y confianza que puedes ver lo futuro, el reino de Dios, la recompensa, la presencia de Dios, el habitar en sus planes, en sus propósitos. Y vemos que la esperanza nos hace ser optimistas con la relación en este mundo, con lo que estamos sufriendo, con lo que estamos pasando, con lo que estemos batallando. Todo esto nos hace ser optimistas ante el sufrimiento. O sea, solo un cristiano puede esperar ante las problemáticas de la vida, sabiendo que tenemos un futuro eterno, sabiendo que hay una consolación. O sea, solo el cristiano puede considerar la muerte con esa serenidad, y no sufrir como sufren los del mundo. Podemos llegar a sentirnos, a dolernos, pero no como lo hacen los del mundo, porque vemos que podemos atravesar valles de sombras y de muerte y saber que el Señor está con nosotros y que nuestra esperanza en Él hace que estemos confiados, que estemos tranquilos. Entonces debemos de ver la eternidad, debemos de ver claramente la seguridad del reino de Dios, y eso nos hace gozarnos cuando estamos sufriendo aquí, cuando estamos pasando cosas. Mira, la Biblia habla de gente que no recibió lo prometido, porque su esperanza estaba en el reino de Dios y esperaban una mejor patria, dice la Biblia en el libro de los Hechos, de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, habla de muchos que no recibieron lo prometido. Es decir, que Dios pudo traerles consolación aquí en la tierra y que dijeron, no, mejor no importa lo que me pase, mejor me espero para la patria que viene. Dice, estos hombres, dice, de los cuales el mundo no era digno, porque esperaban una mejor patria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos enfrentemos ante las situaciones, ustedes saben que estamos en zona de terremotos, de tsunamis, en zona de huracanes. O sea, debemos de estar preparados. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos, no es para estar estresados, no es para estar preocupados de que qué va a pasar con la guerra, en qué va a detonar todo esto, a qué horas avientan la bomba nuclear y todas esas cosas. O sea, nosotros tenemos que tener una esperanza celestial, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? O sea, un consuelo celestial, y que puede haber situaciones y puede haber tragedias, sí. Y debemos de estar preparados, debemos de preparar a los nuestros y saber que tenemos un futuro certero, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean cómo la promesa es que si compartimos sus sufrimientos, también compartiremos su gloria, hermanos. Eso dice Romanos 8:17 también. O sea, lo confirma Romanos 8:17, y es lo que está diciendo aquí en este pasaje, en este verso 13. El sufrimiento presente no se va a comparar con la gloria futura, hermanos. Por eso dice la Escritura así, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. O sea, el cristiano puede ver más allá del dolor hacia una respuesta eterna en medio de lo que esté pasando. Si es enfermedad, si es sufrimiento, persecución o lo que esté sufriendo. Verso 14, si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
Ya dijo que nos gozáramos, ya dijo que hay una gloria esperándonos. Tenemos que tener esa esperanza. Pero además vemos una bienaventuranza, o sea, una bendición, una dicha para aquellos que sufren por causa del Señor. Porque dice el verso 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Fíjate, yo pensando, vas a decir que si sufría es porque Dios no estaba conmigo, y es todo lo contrario. O sea, el cristiano que sufre por causa del Señor, por causa de ser cristiano, porque está enfrentando sus luchas, sus tropiezos, sus situaciones, eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en él. Es decir, ¿cuántos van a decir? No, la evidencia es que hablen en lenguas, van a decir algunas iglesias, ¿no? ¿Cuál? Pueden hablar en lenguas y estar todos deprimidos por las situaciones que le están pasando. Pero si una persona se goza en medio de las tribulaciones, esa sí es prueba irrefutable de que el Espíritu de Dios está con él. Porque solamente una persona desde el Espíritu es capaz de gozarse, porque nadie en la carne se va a gozar. Por más terapiado que esté, no le va a dar para más sus emociones en medio del sufrimiento. No sé si me estoy explicando. O sea, una persona que llega a sufrir y se goza es prueba irrefutable de que el Espíritu Santo está en él. ¿Y tú pensando que no hablas en lenguas? ¿Y tú preocupado? ¿Qué prefieres, hablar en lenguas o gozarte en la tribulación? Y si hablas en lenguas, qué bueno, ¿verdad? Mejor. Pero es más evidencia que cuando uno sufre, dice que que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero nosotros es glorificado. O sea, nosotros glorificamos al Señor. Cuando Job sufrió, ¿qué hizo? Hasta se cortó la cabellera. Señor, te faltó la cabellera llevarte, Señor. Y ¿sabes qué hizo? Se postró en tierra y adoró a Dios. O sea, no se puso a reclamarle a Dios, a quejarse, se puso a adorar a Dios en medio de su pérdida, de su dolor. ¿Cuántos van a hacer lo mismo en medio del sufrimiento? A ver, ¿cuántos quisieron hacer lo mismo en medio del sufrimiento? Adorar a Dios. La Biblia dice, dar gracias a Dios en todo. No por todo, o sea, no por todo, sino en todo. O sea, en cualquier situación que te encuentres, tú dale gracias a Dios. ¿De acuerdo? Porque para todo siempre hay un motivo para darle gloria, para todo, sea en vida o sea en muerte. Señor, me van a matar, pues Señor, te doy gloria, porque ya me voy contigo. Amén. O sea cual sea la situación que estés pasando, lo peor que te puede pasar es que te maten y morir, dice la Biblia, es ganancia. Entonces, ¿dónde está la derrota? Si por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Entonces, el cristiano no debe ser de chocolate. ¿Cuántas veces no aguantamos nada? ¿Cuántas veces luego nos ponemos al mismo nivel de los paganos, de los pecadores de este mundo, de nuestros perseguidores, de aquellos que te ultrajan, se burlan de ti, de aquellos que te echan carrilla? A veces nos ponemos al mismo nivel. Y Dios quiere que nos gocemos, porque ese tipo de situaciones ponen a prueba nuestro carácter y demuestran lo mucho que estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Hay gente que se empeña en avergonzarte porque eres cristiano. Y debemos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Aguantar alegremente, esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios está reposando en nosotros. Ser vituperado, como dice este texto, es ser insultado, despreciado, experimentar esa lucha por causa de Cristo. Y eso no es una desgracia, es una bienaventuranza. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuántas cosas no han dicho de ti o de mí? ¿Cierto o no? Por causa de que estamos en Cristo. Vemos que el Espíritu de Dios reposa como aprobación divina. Los incrédulos van a blasfemar
pero el cristiano va a glorificar a Dios. Solo un loco se gozaría en la prueba. Solo un loco se gozaría en el sufrimiento. Salvo que nosotros los espirituales, ¿verdad?, por causa del Espíritu de Dios, podamos gozarnos entendiendo los propósitos de Dios. Entonces, verso 15 dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, qué tristeza cuando una persona sí sufre y está sufriendo, pero es por su propio pecado, son por sus propias malas decisiones. Y aguas con esto, hermanos, porque es una dicha sufrir por Cristo. Es una dicha tener un sufrimiento, una situación que pase y que puedas enfrentarla con gozo, que puedas ser una persona que manifieste la presencia de Dios en medio de situaciones. Pero que cuando la causa de tu sufrimiento es por pecador, por hablador, por andar en el pecado. Y ahí, hermano, pues ahí no aplica, porque ¿cuántas personas están sufriendo ahora mismo? Pero por causa de su pecado, por causa de no arrepentirse, por causa de no hacer caso, y ya metieron la pata. Entonces, cristianos que no dan testimonio, cristianos que piensan mal de otros, cristianos que andan discutiendo, que en vez de predicar, agarran a garrotes a la gente, a garrotazos, y que eso crea conflictos también, y que la gente se te eche encima, pero porque los traes a garrotazos. ¿Cuántos están entendiendo eso? O sea que no podemos ser hablar de una manera también inadecuada a las personas. Tenemos que, en amor, en gracia, sí confrontarles tal vez con la palabra su pecado y todo, pero no porque estemos pecadores, de una forma que los estamos denigrando, humillando, sino como llamándolos al reino de Dios, invitándolos al reino, al arrepentimiento. Tal vez vas a confrontar su pecado, sí, pero eso no quiere decir que los agarres a bibliazos. Gente que ha dado de qué hablar porque su testimonio, personas que no han cuidado su testimonio, y que todo eso va a hacer que sufran persecución. Gente que ha sido infiel, gente que ha transeado, gente que ha hecho lo malo. ¿Y qué ha pasado? Pues vienen las consecuencias. Y al ratito, ay, sí, me voy a gozar en esta situación. No, pues arrepiéntete primero. ¿Qué es eso? Entonces, examinemos nuestro sufrimiento. Cada vez que sufras, examínate y di: a ver, ¿este sufrimiento es por mis malas decisiones, por mi pecado, o por qué es? ¿O es porque estoy pasando una situación y debo demostrar esa luz, esa evidencia de que el Señor está conmigo en medio de estas situaciones? Ahora te paso un tip. Muchas veces sí fallamos, sí pecamos, y vienen consecuencias. O sea, en medio de esa situación, arrepiéntete para que el Señor encauce todo eso de una forma que sea de bendición. Cuando David pecó, vemos que tomó a esa mujer Betsabé, ¿se acuerdan? Entonces vinieron consecuencias, y el niño que tuvieron se murió, experimentó toda clase de consecuencias, de sufrimientos innecesarios, que no fueron por ser fiel a Dios, sino por ser infiel. Pero se arrepintió David, y al arrepentirse, entonces obviamente no dejó a esa mujer desamparada, pero ve cómo Dios encauzó que de esa mujer viniera Cristo. Fíjate, o sea, cómo en medio hasta de las malas decisiones, Dios encauzó todo eso dentro de sus planes, porque el Señor ya tenía previsto el camino. Y se acuerdan también de la línea de Jesús, viene Rahab,
¿Y quién es Rahab? ¿Quién fue Rahab? Una prostituta. Pero esa mujer, ¿qué hizo? Se arrepintió. Y fíjate cómo Dios la tomó como parte del linaje de Cristo, de donde vendría María. Qué tremendo. O sea, cómo Dios puede encauzar las cosas para bien, pero te digo, arrepiéntate, abandona esa actitud, ese pecado, esa forma de vida, y que el Señor encauce todo en sus propósitos, aunque estas malas decisiones de momento traigan consecuencias, situaciones difíciles o problemas a nuestra vida. O sea, el cristiano, hermano, sufre al tomar la cruz. El cristiano prometió seguir a Jesús, y por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso habla de sufrimiento, eso habla de morir por causa del Señor. Pero que no sea por causa tuya, porque has pecado, porque has fallado, o porque has hecho el mal, o porque andas de malhechor. Entonces, que Dios encauce todo eso si hay un verdadero arrepentimiento. Dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, a mí, hermanos, me han humillado, me han maltratado, me han rechazado, me han hecho, si quiere llore conmigo, no sé qué. O sea, me han hecho un montón de cosas. ¿Sabes? Si yo le platicara cosas que han hecho para avergonzarme, para murmurar, hablar de mí, decirme, y no, un montón de cosas que como cristiano he experimentado, ¿no? Desde que yo empecé a caminar con Dios, desde ese momento empecé a sufrir persecuciones, en el sentido de gente que trató de humillarme por causa del Señor. Y dice el Señor, ¿sabes qué? No te avergüences. Yo he estado en un ambiente de burla, O sea, un ambiente, imagínate, donde se burlan de ti, donde te murmuran, donde te están echando carrilla, burla, humillación por ser cristiano. ¿Y cuántos no van a negar al Señor en ese momento por quedar bien con esa bola de buenos para nada? ¿Qué es mejor, la humillación esa? ¿O tratar de evitarla y estar negando al Señor, negando a Cristo? Dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles. Si tú te avergonzaste de mí, de esta bola de buenos para nada, digo de esta bola, no de ustedes, de acá, de esta bola que está acá y acá, figurativamente hablando, de esta bola, hablando de... O sea, imagínense, pues, tengan imaginación, acá una bola de gente que buena para nada. No los de este lado, no. No, ya vente para allá. Ay, hermanos, está bien. Pero fíjense, hermanos, que el detalle aquí es que nosotros no nos vamos a avergonzar del Señor. ¿Verdad que no? No nos vamos a avergonzar del Señor. Por eso, debemos, hermanos, de ser fieles en medio de cualquier situación. Amén. Bueno. Entonces, vemos que, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a sufrir por Cristo y va a ser una honra para nosotros. Amén. Bien. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. Aquí vamos a entrar en un detalle bien importante. Fíjense cómo está hablando de sufrimiento, está hablando de situaciones que están pasando, pero es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Qué palabra tan más fuerte, tan más delicada. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dos aspectos importantes. El que la iglesia va a sufrir y si ese es lo que le está pasando a los cristianos que tienen que sufrir, ¿cuál será el destino de aquellos que no obedecen? O sea, si los que obedecemos y seguimos, vamos a sufrir. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué le espera a los que no están en Cristo, a los que no están redimidos?
porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, que en primer lugar, como hay un dicho que dice que el buen juez por su casa, ¿qué? Por su casa empieza. Entonces, eso significa que Dios nos hace pasar por el fuego a nosotros. Es un fuego purificador que nos está perfeccionando, que nos está santificando, como dice la Biblia en el mismo pasaje que vimos en Primera de Pedro, que el oro se prueba con fuego. Y al experimentar el fuego, el oro se va limpiando, se va purificando. Y el cristiano así es. Al experimentar la prueba, se santifica, se perfecciona, madura, mejora. Y vean cómo nosotros, hermanos, que estamos en el camino del Señor, pues estamos experimentando este juicio, digámoslo así, este juicio. Porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está purificando su iglesia, está trabajando con los suyos, está perfeccionando a los suyos, está tratando con el pecado de su pueblo, está tratando con situaciones para que madure la iglesia. Porque fíjense, ¿por qué pasa esto? Porque las dificultades es la única manera de demostrar quiénes realmente son hijos de Dios. Es en las dificultades. Cuando todo va bien y todo está bien, todos somos cristianos bien a gusto. Todos parecemos cristianos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, fíjate, gozo, abundancia, bendiciones por aquí, por allá. Todo perfecto, nada te incomoda. Pero cuando empiezan las tribulaciones y empieza a sacudirse el árbol, se ve quién realmente está agarrado, quién realmente se aferra al reino de Dios. Es como la olla de las palomitas. ¿Sí han visto que unas no truenan? A ver, ¿qué pasa cuando viene esta olla de fuego? ¿Qué pasa con las que truenan, revientan y vemos que agarran el color blanco de justicia, digámoslo así, ¿no? Ya sé las cosas que me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las otras que no truenan? ¿Cómo quedan? Todas prietas, quemadas. Y así pasa. O sea, en la prueba va a demostrar quién realmente va a dar el fruto. Hay veces que no damos el fruto y Señor, perdóname, y ahí nos humillamos, reconocemos, y ya en la que sigue ya truenas como palomita para florecer en el Señor, para reflejar la gloria de la pureza de Cristo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, vemos que unas truenan y otras no, o sea, unas dan fruto y otras no, otras se hacen más, o sea, de como estaban, quedan más prietas, porque quedan la gente más desanimada, más desalentada, y no, ¿y por qué pasa esto y aquello? Cuando la cosa es el dar el fruto, el que se manifiesta lo de adentro, lo del espíritu, lo espiritual. Entonces, en la abundancia, cuando todo va bien, pues es fácil ser cristiano, pero en tiempo de persecución y de muerte, pues ¿quién quiere ser cristiano? Pues solo los verdaderos, los que son sinceros. Y ahí es donde vamos a decidir quién toma la cruz. Otros van a renunciar, otros que dicen que no van a perseverar. Y la Biblia habla de considerarnos muertos al pecado, estar dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Cuánto lo creen? Entonces esto habla de que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, y la tribulación es la mejor forma de demostrar si hemos renunciado a la carne, si nos hemos negado al pecado, a nuestra carnalidad, porque vemos, como ya estudiamos, que la tribulación pues va a producir paciencia, te va a hacer crecer, aguante, alegre, como fruto de la vida espiritual. Pero al falso cristiano la tribulación lo va a desprender. Por eso el juicio comienza por la casa de Dios, porque Dios va a tener que probar los corazones y ver quién realmente tiene esa fe salvadora, quién se va a aferrar al reino de Dios y quién va a dar el fruto. Hay muchas personas que aparentemente son, pero a la mera hora no son, porque se desaniman, se desalientan, y la Biblia dice que la semilla que cae junto al camino es robada, la que cae en pedregales cuando vienen los problemas es de corta duración.
Y de eso se trata el juicio de Dios. Dice, vean en la parábola del sembrador, dice, cuando sale el sol abrasador, la semilla que cayó en pedregales, dice que no echa raíz. Entonces el mismo sol la mata. Cuando el mismo sol es para que crezca, para que se nutra, porque las plantas funcionan por fotosíntesis y es como se van a reproducir. Y nosotros, la prueba nos va a hacer reproducir, hermanos. Nos va a hacer florecer la prueba. Pero el problema, díganme ustedes, ¿es el sol o es el corazón de la persona? Según la Biblia, la tierra es el corazón. Y la tierra con pedregales dice que es cuando vienen problemas y no aguantan. Entonces, ¿tú de cuáles eres? La buena tierra aguanta. La buena tierra hace que cuando haya situaciones, tú te afiances más, te agarres más, te afiances más. Dice 1 Corintios 11:19, es necesario que entre ustedes haya divisiones, problemas, porque así se hace manifiesto quién es aprobado entre ustedes y quién es el que está causando el conflicto. Porque así se ve quién está aprobado, o sea, es necesario, tiene que salir las cosas. ¿Por qué? Porque hay de todo, en el rebaño hay de todo, y ya el Señor va a ir pues separando los cabritos de las ovejas, o como cuando dice la Biblia acerca del trigo, ¿se acuerdan? Y la cizaña, o sea, ahí el Señor va a tener que hacer separación en el trigo y la cizaña. Pedro nos va a recordar que el juicio empieza con los creyentes, o sea, Dios va a juzgar al mundo un día. Y será un juicio severo, hermanos, terrible el juicio de Dios. Pero ahora es paciente con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sí, Dios permite que ahorita el juicio esté sobre su propia casa, para que su propia casa sea purificada, o sea, que realmente se manifieste quiénes son. Por eso en una iglesia no todos perseveran. No todos perseveran, ¿por qué? Porque vienen pruebas. Y las pruebas pues definen cuántas veces el mundo, las situaciones, a veces por tribulación, pero a veces por el mismo mundo, por el mismo afán, por las mismas seducciones del mundo, que te apartas del Señor y dejas de congregarte. ¿Por qué? Porque le das prioridades, sus prioridades están en otro lado, en otra cosa, y todo eso te aparta, y todo eso es parte de cómo el Señor está purificando a su iglesia, aunque nos llama a participar y a ser parte de su pueblo. Si el justo es probado de esta manera, imagínate el destino de los incrédulos, ¿cómo será? La Biblia habla no solamente, olvídate de lo que viene del juicio en el mundo, en la tierra, el juicio ante el trono blanco, donde su vida será expuesta y destapada a la luz de todas las fechorías y hechos vergonzosos. Su vida será como un libro abierto. Dice la Biblia, yo pondré delante de tus ojos las obras que hiciste, las cosas que hiciste. Imagínese una persona no arrepentida, no convertida, una persona, ahí va a salir todas las cuentas que va a dar, hecho tras hecho va a salir. Imagínese una persona que no fue aprobada porque no fue sincera con Dios y no se arrepintió de corazón. Y ahí va a salir que iba a la iglesia, que iba a casa de oración. Imagínense, a casa de oración Melaque. ¿Verdad? Imagínense, y que salgan ahí todas las fechorías y hechos vergonzosos delante de ahí de todo el juicio de Dios ante toda la gente, ante todos. Imagínense, pero ¿qué pasa cuando la persona se convierte? Realmente pasa sus pruebas, se enfrenta a sí mismo, empieza a luchar y es fiel al Señor. ¿Qué pasa? Pues es aprobado, dice, yo borraré tus rebeliones, la Biblia habla de ese perdón, que Él quita todos sus pecados, que Él quita, dice, nunca más me acordaré de ellos, de tus pecados y tus transgresiones. Dice el Señor que los avienta a lo profundo de la mar.
el sufrimiento nos va a purificar, pero también debemos de reflexionar sobre el destino de los impíos, de los pecadores. Debemos de reflexionar sobre aquellos que están a nuestro alcance y que podemos compartirles la palabra, que podemos anunciarles el evangelio. La Biblia habla de que somos responsables de esas personas, hay que hablarles. El otro día se cayó una señora, fíjate, es triste, pero me río no de que se cayó, me río de lo que dijo mi hijo. Porque se cayó y pues fue muy triste. Imagínate la señora, una señora grande, mayor, se cae y todos le hicimos bolita a quererla levantar y dice, no, espéreme. Y ya entre varios la levantamos, pero ya un señor la cobijó y la llevó a su carro. Y lo primero que me dijo mi hijo, dice, papi, ¿por qué no le predicaste? Y fíjate, luego se sintió la necesidad de que le hablara. Hijo, le dije, hijo, es que entró más gente y ya no la quitaron, pero si nomás hubiéramos estado nosotros, sí le hubiera compartido, porque hubiera sido un momento bueno para compartirle. Y dice, no, ¿por qué no le predicaste? Fíjate, él luego se le vino, diciendo, aquí hubo una oportunidad, más que hubo más gente, hicieron bola, pues se amontonó ahí la gente. Entonces, debemos de compartir, hermanos, porque el juicio viene sobre la humanidad. Y luego entramos en un texto muy difícil. Acuérdense que Pedro tiene textos difíciles. Ya vimos en el capítulo 3 un texto difícil. ¿Se acuerdan? Que vimos 3 posturas. Y aquí el verso 18 viene otro texto difícil. Fíjense, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, porque el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Ok, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? O sea, aquí lo primero uno que si tú ves un texto aislado, pues va a decir, no, pues la salvación es bien difícil, ¿quién se va a salvar? O sea, lo puedes ver así, hay gente que lo ve así, hay religiones, doctrinas que lo ven así, porque aíslan todo el pasaje y la forma de leer un texto es en su contexto, en su sentido se llama exégesis, hacer, valorar cada aspecto gramatical y contextos para poder interpretar un pasaje. O sea, en ese sentido, muchos pueden pensar que la salvación se pierde muy fácil, pero la Biblia revela que la salvación es algo seguro para el creyente, para el verdadero nacido de nuevo. O sea, ni siquiera te puedes tú ganar la salvación, Cristo la ganó por ti. La salvación es de Jehová. Dice, entonces, ¿quién podrá hacer esto? Dicen los apóstoles. ¿Quién podrá entrar al reino entonces? Dice, pues para lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible, porque Dios da la salvación. Entonces, todo aquel que toma por hijo en la sangre de Cristo es salvo en Cristo, ¿no? Pero fíjense cómo el contexto nos está hablando de los padecimientos, de los sufrimientos y del juicio. ¿Cómo comienza por la casa de Dios? Para ver quiénes son los aprobados y quiénes son los que no. Entonces, si aún los justos con dificultad se salvan, ¿qué significa? Pues se salvan de tener que sufrir. ¿Sí lo entienden? O sea, el contexto nos está llevando a que si nosotros, que somos cristianos, vamos a sufrir, imagínate cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio. ¿En dónde aparecería el impío y el pecador? Entonces no está hablando que la salvación es difícil, porque es lo más fácil en cuestión de la obra la hizo Jesús. ¿Me explico? Para ser salvo. Entonces, en ese sentido no deberíamos de pensar que, qué difícil está salvarse. Pero sí, desde la perspectiva, si hablamos de dificultad, aquí sería la dificultad de mantenernos en Cristo. O sea, la dificultad, ¿por qué? Porque el reto de un cristiano es mantenerse en Cristo, o sea, perseverar en Cristo. Y eso es prioridades en tu vida. O sea, si tú tienes otra prioridad que Cristo, eso es idolatría y terminas alejándote de Cristo. Pero si Cristo es tu prioridad, siempre te vas a mantener en Él.
Y pase lo que pase, en medio de inclusive de caídas, de situaciones, siempre vas a retomar, a estar en Cristo y a seguir creciendo. ¿Cuánto lo creen? Entonces no está hablando de la salvación eterna, sino que se salve de la persecución o del sufrimiento, ya que pues estaban sufriendo los cristianos por ello, ¿no? Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecería el impío y el pecador? La dificultad no significa que la salvación sea incierta, sino que el camino implica pruebas y perseverancia. Que el justo, el creyente, va a atravesar luchas. ¿Qué pasará con aquel que está sin Cristo? Y esto habla de la gravedad de vivir lejos de Cristo, lejos de Dios. La salvación es un regalo seguro, hermanos, pero no es un camino de comodidad. Hay una cruz que tomar para seguir al Señor. Pero todo eso viene capacitándonos el Espíritu Santo. O sea, una persona que es nacida de nuevo es capacitada por el Espíritu Santo. Es capacitada por la vida nueva que tiene. Es capacitado para seguir esa travesía, para enfrentar sus pruebas, para enfrentar las tentaciones, para vencer cualquier cosa. Es capacitado. O sea, no es que tú estás en tus fuerzas, eres capacitado. Y inclusive cuando sufres, hermano, cuando sufres, la gracia de Dios está contigo. Podemos sufrir cualquier cosa y el Espíritu Santo nos da esa gracia para que podamos soportar cualquier cosa que estemos padeciendo o sufriendo. Verso 19, terminamos en el verso 19, el capítulo 4, vamos a terminarlo ahí, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hágale el bien. Esto, hermanos, este texto por sí solo destruye todas esas doctrinas que están dentro de un cristianismo superficial. Hay muchas doctrinas de iglesias que viven un cristianismo muy superficial, que no preparan a las personas para el sufrimiento, que dicen que no vas a sufrir, que todo será bendición. Traducen la bendición a que todo te vaya bien, cuando la Biblia, la bendición habla de arrepentirte de tu maldad. Eso lo dice el libro de los Hechos. Entonces, vemos que dentro de la vida cristiana sí está el sufrir. Y ciertos cristianos no lo ven como una parte de la vida cristiana. Entonces esto los va a hacer que se desanimen. O sea, una iglesia que no prepara para esto, y hay iglesias así, hermanos, aquí en Melaque hay iglesias así, no quiero decir el nombre, pero hay varias iglesias así que consideran que todo lo malo que te puede ocurrir lo ven como una maldición. Entonces cuando ven el término bendición lo ven como que no te debe de pasar nada y que estás como totalmente libre de cualquier situación. De hecho hay iglesias que se llaman pare de sufrir, porque tratan de dar a entender que no vas a sufrir nada aquí cuando estás en Cristo. Entonces cuando sufres, cuando te enfermas, cuando tienes situaciones, no lo entienden. Y nosotros, hermanos, vivíamos en una doctrina así. Y yo te voy a decir algo, yo vivía frustrado, hermanos. Yo vivía frustrado por todo lo que declaraba y no sucedía. Vivía frustrado por todo lo que reprendía al diablo, pensando que era el diablo y no se iba. Por todas las pruebas que tenía que enfrentar y situaciones, vivía frustrado, o sea, al punto de decir: ¡vete, Satanás! O sea, con esa frustración de que no se iba. ¿Por qué no se iba? Porque el fuego de prueba tienes que pasarlo y mostrar, en vez de manifestar la frustración, es manifestar el gozo. Y esas iglesias, hermanos, van a estar turbadas, la gente va a estar turbada, la gente va a estar dolida porque no va a entender. ¿Y sabes qué? Se resienten con Dios. Si lo puedo decir, yo sé que es algo que puedo decirlo. O sea, mi esposa también vivió un poquito frustradita porque pues su papá se murió muy pronto. Y lo bueno que murió en el Señor. Y después vino su consolación. Pero de momento, oye, pero si yo declaré, ya después decía: es que es mi culpa porque yo no declaré lo suficiente.
Imagínense vivir así, hermano, con esa conciencia de que la muerte de tu padre, o sea, fue por tu culpa, porque no tuviste tanta fe como para que él pudiera vivir. Imagínense, o sea, como cuando estás en el verdadero evangelio, o sea, entiendes que las pruebas son parte y los sufrimientos, inclusive la muerte. Entonces entras a otra plenitud de entendimiento y de gozo también, al punto de gozarnos en medio de las situaciones, por entender el propósito de Dios. Y lo digo en señal pues de que sea de bendición para los oyentes, de que sea de entendimiento, porque aquí el Señor nos está diciendo en el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la voluntad de Dios es que tú padezcas. ¿Te das cuenta? O sea, ahí está la voluntad de Dios en que padezcamos. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere lo malo para nosotros? No, porque Dios quiere que crezcamos, como ya lo vimos, que maduremos y que manifestemos su luz en medio de las circunstancias. Y porque, si ustedes ven el término desde la tradición católica, el sufrimiento es como que Dios nos quisiera ver sufriendo, como diciendo, ay, estás sufriendo, ay, ahora sí me estás complaciendo, porque te veo sufrir, porque te veo el dolor, ahora sí como que a Dios le complace eso. Y desde esa perspectiva ven los sufrimientos de Cristo, y desde esa perspectiva se echan el opal en el lomo, y de rodillas por kilómetros, la rodilla ensangrentada. ¿Por qué? Porque piensan que Dios se apasiona con todo eso, ni que fuera Dios masoquista, hermano. O sea, Dios lo que está buscando es un bien mayor, trascendental, hacia un crecimiento espiritual. Dios, la Biblia dice, Dios no desea la muerte del que muere. Estamos en una situación donde tenemos que morir, sí, por eso hay una promesa de la eternidad y de la resurrección. Dios no quiere que suframos en ese sentido, mas es necesario por causa de nosotros, de nuestro estado y de nuestra condición, para que maduremos. Es decir, si yo tengo un hijo, yo quiero que todo le vaya bien, pero cuando lo discipline y agarre la vara, también me va a doler a mí, ¿cierto o no? No me voy a gozar en el que le estoy dando de varazos, no, o sea, porque es necesario, le tengo que disciplinar porque es necesario, porque es un bien para él, no porque me guste disciplinarlo. ¿Cuánto lo entienden? Lo mismo con el Señor. Entonces, los que padecen según la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene sus propósitos. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, ustedes manténganse en la fidelidad, encomienden sus almas, Señor, aquí está mi vida, me pongo en tus planes, y que lo que padezcamos sea por su buena voluntad, porque el que sufre en Cristo, sufre con propósito, y muchas veces es para salvación de otros. Porque brillas a Cristo ahí en medio de la situación. Entonces, entender que Dios muchas veces aprueba y que no es cierto esa doctrina va junto con lo de la prosperidad. Esas doctrinas que todo te va a ir bien y todo eso. Son falsos profetas, porque ellos todo el tiempo están, todo te irá bien y la bendición y que esto, y lo ven todo como en sentido positivista, parece bueno por lo que se habla, pero eso es lo que le gusta a la gente y desconocen todas estas enseñanzas que hablan del sufrimiento. Por lo tanto, hermanos, vemos que en la Biblia Dios está buscando un propósito a la hora de sufrir. En Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, dice, te he escogido en horno de aflicción. Es decir, el horno en el que te voy a poner va a ser para purificarte. O sea, va a traer en ti un perfeccionamiento. A ver, ¿cuántos ya se gozan cuando sufren? Entonces, todavía no has llegado al cocimiento. Te falta todavía. Entonces, no te sorprendas. Entonces, ¿qué debes de buscar? Señor, mi carácter, cuando venga una prueba, mi carácter, todo eso sirve para nosotros echar la carne al asador, o sea, que la carne muera y que florezca lo espiritual.
Muchas veces Dios te trata con sufrimiento antes para prepararte para una condición mejor. Eso está en Deuteronomio 8:2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto para afligirte. Fíjate lo que hace Dios, te aflige para probarte, para saber lo que había en tu corazón. O sea, que en medio de las situaciones de la prueba salga lo que hay en tu corazón. O sea, cualquier persona que es pasado por la prueba va a decidir si va a ser fiel a Dios o no. Es padre ser fiel a Dios, pues cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay escasez, problemas económicos, cuando hay situaciones en tu vida, ahí ya la persona ya no quiere ser fiel a Dios, empieza a renegar, empieza a quejarse. Pero la Biblia habla de crear cierta condición donde salga lo que hay en el corazón. ¿Y qué salía del corazón de los israelitas? Queja, murmuración, ¿se acuerdan? Idolatría, salió pecado, salió fornicación, salió de todo ahí. Ahí salió todo lo que traían. Y fue el Señor depurando, y fue el Señor limpiando, y fue trabajando con su pueblo. Dice, y si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, fue una prueba que yo te hice pasar estos 40 años, dice, para después, dice, a la postre, hacerte bien, meterlos a la tierra prometida, hermano. Entonces, cualquiera que sea necesario que Dios lo pruebe para crecimiento y fortalecimiento, pues aguante, sea fiel y prepare su vida porque viene algo mejor. Porque Dios no nos quiere todo el tiempo sufriendo. Dios quiere más bien que estemos preparados para el sufrimiento. Es diferente. O sea, no que todo el tiempo sufras, sino que todo el tiempo tengas un entrenamiento para que a la hora de que sea necesario, tú sepas aguantar las situaciones. Como un soldado, a lo mejor nunca va a la guerra, pero siempre está preparado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en resumen final, verso 12 dice, no te sorprendas del fuego de prueba, es parte del plan de Dios. Verso 13, gózate si participas del sufrimiento. Verso 14, ser vituperado es señal del Espíritu Santo en ti. Verso 15, que tu sufrimiento no sea por malas obras o pecados. Verso 16, sufrir como cristiano es una honra. Verso 17, Dios purifica primero a su pueblo, dado que va a traer un juicio a la humanidad, al mundo. Verso 19, la actitud correcta es confiar en el Señor y perseverar, porque a veces es necesario padecer por su nombre. Y la Biblia habla de aquellos que sintieron gozosos de poder hacerlo, dichosos de padecer por causa del Señor. No debemos de desanimarnos en tiempos de tribulación, de conflictos, en tiempos de prueba. Es parte de la vida cristiana y el gozarnos y confiar es prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros. Que imitemos a Cristo, hermanos. Que entendamos lo que es sufrir y llevar la cruz y que podamos confiar cuando lo hagamos. Amén. Sean bendecidos, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, yo sé que hay pruebas. Levanta tu mano si hay alguna situación que estés pasando. Señor, te pido ese consuelo, esa fortaleza para poder enfrentar cualquier cosa, esa gracia de tu Espíritu Santo. Eres bueno, Señor. Te amamos, te bendecimos. En medio de cualquier situación te alabamos. Reconocemos tu grandeza, Señor, tu favor. Eres, Señor, quien está fortaleciéndonos, quien está con nosotros. No es que te hayas apartado de nosotros. Ahora entendemos que el sufrimiento es parte, que no nos sorprendamos cuando viene, que es parte de la vida cristiana y que con gozo podamos afrontarlo, Señor. Y vemos ahí una oportunidad para ver un milagro, para ver cómo te vas a manifestar, cómo te vas a glorificar, o simplemente para probar nuestro carácter y que tu luz brille, Señor, la luz de Cristo en nosotros. Gracias, eres bueno, tú eres bueno, Señor, y tú buscas el bien nuestro. No buscas que suframos, sino que crezcamos, porque nos preparas para algo mayor, tu gloria, Señor, tu presencia gloriosa, tu reino. Ahí vamos a entender
que valió la pena todo lo que sufrimos, todo el dolor, todo, cualquier sufrimiento. Dice tu palabra que no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, que tú limpiarás las lágrimas de nuestros ojos, Señor, que vale la pena la batalla que estemos llevando, que podamos enfrentarla con gozo, Señor. Te alabamos en nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos. Amén.